Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Lo que parecía ser uno de los fichajes más ilusionantes del mercado para el FC Barcelona acaba de convertirse en un auténtico terremoto. La Real Federación Española de Fútbol ha abierto un procedimiento disciplinario extraordinario contra el club azulgrana por el llamado caso Julián Álvarez. Y atención, porque aunque todavía no existe ninguna sanción, el panorama se ha complicado de forma espectacular. Todo comenzó tras la denuncia presentada por el Atlético de Madrid, que considera que el Barça habría mantenido contactos con Julián Álvarez cuando el delantero seguía vinculado por un contrato plenamente vigente. Según la reclamación, esos acercamientos podrían haber vulnerado las normas que regulan las negociaciones con jugadores bajo contrato, dando origen a una investigación oficial que ahora mantiene en vilo al fútbol español. Si finalmente se acreditara una infracción, diferentes interpretaciones de la normativa apuntan a que podrían imponerse sanciones muy severas, incluyendo restricciones para inscribir jugadores durante futuras ventanas de fichajes, además de posibles multas u otras medidas disciplinarias. No significa que vaya a ocurrir, pero el simple riesgo ya condiciona por completo la planificación deportiva del club azulgrana. Mientras tanto, el Barcelona mantiene una postura firme. Desde la entidad consideran que la apertura del expediente responde al procedimiento habitual tras una denuncia y aseguran que disponen de argumentos suficientes para demostrar que no vulneraron ninguna norma. Esa será ahora la gran batalla jurídica, deportiva y mediática que marcará las próximas semanas del mercado. Pero existe otro protagonista cuya situación también se ha deteriorado de forma evidente: Julián Álvarez. En nuestra opinión, el delantero cometió un grave error al expresar públicamente durante el Mundial que deseaba abandonar el Atlético de Madrid y que lo mejor era que el club facilitara su salida. Esas alimentaron todavía más una situación que ya era extremadamente delicada. Cuando un futbolista transmite públicamente que no quiere continuar en su equipo, las consecuencias suelen ser inevitables. Muchos aficionados del Atlético de Madrid interpretaron aquellas palabras como una falta de compromiso con el escudo. Desde entonces, una parte importante de la afición ha cambiado radicalmente su percepción sobre el delantero, generando un ambiente mucho más hostil alrededor de su figura. Ahora, Julián Álvarez parece encontrarse atrapado entre dos escenarios muy incómodos. Por un lado, el no poder ir al FC Barcelona y la investigación abierta. Por otro, regresar al Atlético de Madrid tampoco parece sencillo, después de haber manifestado públicamente su intención de marcharse. La situación deportiva y emocional difícilmente podría ser más compleja. El FC Barcelona ya ha recibido la denuncia por Julián Álvarez y la Real Federación Española de Fútbol ha abierto un procedimiento disciplinario. A raíz de este caso ha trasladado la notificación y el club azulgrana va a tener unos días para preparar alegaciones tras la reclamación del Atlético de Madrid. Se sigue recrudeciendo la relación entre estos dos clubes por el futuro de un Julián Álvarez que tendría que incorporarse a la disciplina colchonera el 10 de agosto y que ya manifestó su intención de querer salir del Atlético de Madrid. De esto vamos a hablar con esta última información que rodea al culebrón Julián Álvarez, y lo hacemos con Rafa Ramos, con Eli Patiño y con José del Valle. Chicos, bienvenidos, empiezo por ti. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va a terminar esta relación entre el Atlético de Madrid y el Barça a raíz de esta denuncia que ya le ha llegado al club azulgrana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer saludarte a ti, a José y nada más. Pero lo describes muy bien, ¿eh? Es decir, es un culebrón, o sea, porque definitivamente está vinculado todo esto al Barcelona y está manejando un escenario tan extraño. Yo no sé si durante la Copa del Mundo los acercamientos no formales que eventualmente algunos videos estuvieron mostrando entre el Cholo Simeone y Julián, de repente en todo el itinerario de Argentina, pudieron haber cambiado en algo, y yo no sé también si a final de cuentas en esos acercamientos, ahora sí que de paisano a paisano, de maestro a alumno, entre comillas, y de entrenador a un jugador que evidentemente mostró un potencial sabroso, delicioso, promisorio, más aún de lo que ya se hablaba de Julián Álvarez desde River Plate. Yo no sé si a final de cuentas todo esto puede cambiar la historia. Lo único que va a pasar es que Julián va a quedar como un charlatán cuando en aquella ocasión dijo que ya quería salir y que nos quedaba claro a todos que era simplemente una manipulación, sobre todo desde el punto de vista centavero, fariseo, por parte del promotor de Julián Álvarez. Yo supongo que vas a seguir ahí y supongo que el Barcelona otra vez va a dar con tumbos y con tope para las pretensiones que tenía de contratarlo. Creo que sería lo mejor para todos, excepto para el Barcelona, claro.
Ajá, bueno, para los despistados, recordemos que esta denuncia que ha recibido el Barça por parte del Atlético de Madrid es supuestamente porque el Atlético considera que el Barça había sometido a una presión y a un acoso a su jugadora Julián Álvarez para que fichase por el club azulgrana. Bueno, pues esta denuncia, como decíamos, ya ha llegado al Barça y ahora tiene unos días para presentar alegaciones. Voy contigo, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece todo este? Me ha gustado eso de culé, bro, porque vamos a ver si al final acaba pintando Julián Álvarez de culé o no. De momento sigue siendo colchonero. ¿Cómo estás? Se puede ver culé, pero de otra forma, Ana, pero eso lo decimos en México. ¿Cómo estás? Qué ¿Perdón? gusto. Igualmente para José. Y a mí sí me... Bueno, no me da gusto decir a Rafa, Qué pero yo sí tengo vulgar. educación y vengo aquí y saludo, ¿no? Eso Qué es Vosotros sois como el vulgar. Atlético y el Barça, ¿eh? Sois Sí. como el Atlético y No el voy a decir Barça. que estamos del chongo porque pues él no trae con qué. Pero bueno, vamos a hablar de Julián. A ver, es un problema porque eligió el escenario más desafortunado, ¿no? Y lo hemos hablado en las últimas semanas, ya no son días, sino son semanas, el que su promotor tal vez le dijera sal y di que ya no más, que se acabó tu tiempo con el Atlético de Madrid y que buscarás otras alternativas. Ahí, más que estar el Atlético de Madrid en una situación hoy de complicación con el Barça por tentarlo, realmente la bronca la deberían tener con Julián Álvarez, porque Julián, todas las oportunidades que tuvo, porque se lo presentaban, ¿qué va a pasar con tu futuro? ¿Qué va a pasar con tu futuro? Y él nunca dijo que él estaba con el Atlético de Madrid y que quería seguir ahí, que estaba feliz, nunca lo dijo. Después pasa lo de la Copa del Mundo y obviamente es entendible la molestia, pero yo creo que aquí el Barça, más allá de que te pueda levantar el teléfono y decir me encantaría que estuvieras y que esto en el papel no está permitido, aunque más de uno lo hace, el que se ha equivocado es Julián, me imagino mal asesorado por su representante, el que cometió el error y que hoy se ve muy poco posible que se pueda solucionar, porque el escenario ideal, creo que lo mencionaba Rafa y coincido, sería que Julián saliera, ¿no? Que Julián terminara yéndose a donde tenga que irse, pero que no se quede más en el Atlético de Madrid, porque es evidente que él no está a gusto. Y cuando un jugador no está a gusto, no te funciona o no te va a funcionar como realmente tú quisieras. Pero el problema no fue el Barça, el problema fue Julián, que en más de una ocasión demostraba que no se quería quedar y después utiliza el escenario totalmente errado para decir que su tiempo con el Atlético había acabado. Totalmente, la verdad que nos sorprendió esa declaración de Julián Álvarez. Si no recuerdo mal, fue después del partido entre Argentina y Austria, si no recuerdo mal, cuando sale a declarar. Es verdad que en ese momento no estaba teniendo una participación muy directa en la Copa del Mundo. Es verdad que luego recordemos su gol tan importante en esa remontada de Argentina para seguir con vida en el Mundial, pero sin duda estamos todos de acuerdo en que se equivocó al manifestar su deseo de salir del Atlético de Madrid en plena Copa del Mundo cuando apenas había arrancado el torneo. ¿Qué va a pasar con esta denuncia, con estas alegaciones, con este acoso y derribo entre Barça y Atlético de Madrid, que recordemos ya se dio incluso antes de que arrancase el Mundial con intercambio de tweets y demás en redes sociales? Pero ¿cómo lo ves, José del Valle, ¿no? Porque es que la relación entre estos dos clubes últimamente pues parece eso, ¿no? Una relación matrimonial, pero de estas que están ya a punto del divorcio. Creo que no va a pasar absolutamente nada. Esto no es nuevo en el fútbol. La UEFA hace lo correcto, abrirle un expediente al Fútbol Club Barcelona, porque bajo la legislación actual, un futbolista que está bajo contrato no puede tener charlas, no puede tener negociaciones con un club que lo quiera comprar. Tienen que ir directamente con el club, en este caso con el Atlético de Madrid. Esa declaración de Julián Álvarez no fue casual. Esto estuvo claramente orquestado por su representante, porque seguramente su representante ya tuvo charlas previas con la directiva del Fútbol Club Barcelona y seguramente lo que le pidieron a Julián es un gesto, hablar públicamente para que el precio del futbolista baje, porque esto no es nuevo en el fútbol. Cuando un jugador quiere salir, cuando un jugador dice públicamente ya no quiero estar aquí, pues automáticamente el club que tiene sus derechos se ve obligado a cederlo, a venderlo, bajo las pretensiones que quizás no son tan favorables para el equipo vendedor, en este caso para el Atlético de Madrid. Está claro que Julián se equivocó en la forma no fue la correcta, pero en el fondo yo lo entiendo. Creo que es normal de que el jugador argentino quiera estar en un equipo que potencie de mejor manera sus virtudes, en un equipo que tenga una propuesta mucho más ofensiva, donde no quede tan solo en el área contraria. En el Barcelona
un equipo que viene navegando la liga, que le viene pasando por encima al Real Madrid, que viene ganando todas las competencias domésticas desde que llegó Hansi Flick, salvo la Copa del Rey que justamente les gana el Atlético de Madrid la temporada pasada, o los elimina, mejor dicho, porque después el Atlético de Madrid pierde la final contra la Real Sociedad. Bajo ese entorno, jugando al lado de Rafinha, al lado de Lamine Yamal, con un equipo que colectivamente es el mejor de España, creo que Julián Álvarez perfectamente podría tener una grandísima temporada. Y a eso apunta Julián Álvarez, un tipo que se acostumbró a ganarlo absolutamente todo. Lo ganó todo con River, lo ganó todo con el City, lo ganó todo con la Selección Nacional de Argentina y llegó al Atlético de Madrid, un equipo condenado al fracaso bajo la conducción de Diego Pablo Simeone. Ajá. En la zona noble del Barça consideran que esta denuncia del Atlético pues no va a tener mucho recorrido y recuerdan incluso que fue el futbolista, ¿no? Como decíamos, quien declaró que quería salir del Atlético de Madrid. Recordemos que plantaron esa oferta de 100 millones de euros que tiene una fecha de caducidad que va a, de hecho, de alguna manera, esto tiene una fecha de caducidad y va a ser próximo. Pero ¿dónde ves tú, Rafa, a Julián Álvarez en la próxima temporada? O voy más allá, ¿dónde te gustaría verlo? ¿Dónde crees que encajaría más? A ver, yo lo veo en el Atlético de Madrid y yo coincido con José, o sea, si buscas ganar, pero además desahogar ese instinto de barrio, ese instinto que tan de lleno lleva sobre todo un futbolista tan joven, me parece que sería el Barcelona. Es decir, encontraría un escenario en el cual van a tratar de explotar todas sus virtudes. Aunque también recordemos algo, tal vez la figura del Julián Álvarez que vimos fue la versión perfecta de lo que quiere el Cholo Simeone. Lo que vimos durante el Mundial era lo que quiere, lo que le encanta al Cholo Simeone que hagan los jugadores. Recorridos largos, mucha presión, mucha recuperación, matarse por el balón y después todavía darse el placer cuando físicamente les alcance para desarrollar fútbol ofensivo. En lo personal me gustaría verlo con el Barcelona, pero creo que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Ahora, bien lo dice José, esto ocurre con mucha frecuencia, pero tal vez el caso de Abigeato, y lo hablo así porque es el hurto de ganado, porque así tratan a jugadores y entrenadores, tal vez sea aquel de lo que ocurrió con Pellegrini en la Copa del Mundo, ¿no? Perdón, ¿cuál Pellegrini? Cuando el Real Madrid y Florentino van y se apoderan del técnico ya estando precisamente para arrancar la Copa del Mundo de del 2018 Lopetegui, España. con Lopetegui, exacto. O sea, y entonces abrieron un expediente contra el Real Madrid y contra Florentino. Yo no lo recuerdo, es posible que sí, pero no pasó nada. Entonces aquí también es muy probable que no pase nada, ¿no? Y nada más para aclararte, Anita, porque por respeto te lo digo, yo le expliqué muy claramente a Eli Patiño al terminar el Mundial que, como dice mi filósofa de cabecera, la nena de Argentina, María Becerra, nos secamos durante la Copa del Mundo con la misma toalla, pero de diferentes sudores, para que quede claro. Ay, no, Eli, tu turno, que por cierto, también hablando de todo lo que estamos mencionando, no sé si esperas o esperáis, y os pregunto también a todos, otro gesto de Julián Álvarez, que es lo que se pide del Barça, si podemos llegar a un momento en el que haya alguna huelga de parte del jugador, no presentarse a los entrenamientos, no entrenar, casos que ya hemos visto con jugadores que no quieren seguir en un club. Pues mira, él es realmente el que menos le conviene ponerse en esa postura, ¿no? Porque el Atlético puede decir, te quedas y te tengo ahí simplemente por esta mala relación que hoy tienen con el cuadro culé, más lo que hizo el Real Madrid de ofrecer cuando realmente ni siquiera estaban interesados, ¿no? El que según tenían pretensiones por Julián Álvarez simplemente para seguir en esta competencia y en este juego sucio que le gusta entre el Real Madrid y el Barça. Yo creo que Julián va a terminar por salir, ¿no? Y sobre todo por el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, entiendo que hay una buena relación y que él de una u otra forma intentará apoyar el decir si el futbolista no está cómodo, si entre argentinos no pueden llegar a ese acuerdo de te quiero para mi equipo porque el proyecto es ese, porque vamos por esto. Julián se ha dado cuenta, yo no cargaría toda la responsabilidad en el Cholo Simeone porque la final de la Copa la perdieron en penales, ¿no? Ahí qué culpa puede tener el Cholo Simeone. Y al Barça lo tuvieron en los partidos de matar o morir, pues estuvo sometido por el Atlético de Madrid la temporada que recién termina. Entonces,
Realmente, Julián, hoy yo creo que le conviene mediarlo y negociarlo, pero sin ya salir y hablar a los medios y meter presión, porque a mí esa me parece una medida equivocada y una medida que no debería haber tomado, pero bueno, el error está ahí. Ahora te quedas en el Atlético, ¿para qué, Ana? ¿Para qué te quedas? ¿Para estar fastidiado? ¿Para estar amargado? Entiendo que él tiene este gen competitivo y quiere estar en equipos que apuesten para todo, y lamentablemente el Atlético de Madrid le gusta ser el tercero siempre en la conversación, o el cuarto, nunca le interesa ser el protagonista. Además, hoy el Barça, bueno, yo sé que tienen a Ferran y que son campeones del mundo, pero una de las prioridades era buscar un delantero, y ahí está Julián Álvarez. Entonces esta pugna por quedarse con el delantero, ahí el Barça pues debería meter presión. Además, hace algunos días muchos aficionados culés se enojaron conmigo porque dije que no tenían dinero. Bueno, si lo tienen muy escondido, muy guardado, van a seguir empeñando todo para tener a Julián, pues lo tienen que hacer ya activo, porque lo van a necesitar, y para el Barça sí es una prioridad ganar Champions. Fíjate que mencionabas el tema de Ferran Torres, y su futuro en el Barça también está en el aire. Y por ahí también, pues bueno, imagínate, ¿no? Lo que es el verano, que salen un montón de rumores, sonaba también incluso para el Atlético de Madrid, que se le ha visto además con muchos compañeros de la selección que son del Atlético de Madrid, y ya la gente rumoreaba que se le estaban convenciendo para fichar por el Atlético. En fin, bueno, en el verano, que hay muchos rumores. Pero voy contigo, José del Valle. Además, esto de Julián Álvarez, que no ha estado contento esta temporada, que no se le veía feliz, que no brillaba como él quería, es un run run que le ha acompañado durante toda la temporada pasada en el Atlético. Sí, totalmente. Él no está contento, no está cómodo, por varios motivos. Primero, porque reitero, creo que el sistema que propone Simeone no le favorece a Julián Álvarez. Segundo, cuando lo ficharon, cuando él jugaba en el City, yo no sé qué proyecto deportivo le ofrecieron. Tercero, los títulos no han llegado, y un futbolista lo que quiere es ganar de manera colectiva para que después eso le acerque a títulos individuales. Rafa, Ramos y yo somos fieles defensores de Julián Álvarez, creo que Eli también. Para mí Julián es de los delanteros más completos del fútbol europeo. Te hace todo bien, porque para mí es uno de los grandes definidores cuando juega como 9. Cuando juega como un segundo delantero es un tipo que te da fútbol, y cuando sus equipos no tienen la pelota, presiona como que si fuese un volante de contención, un 5. Tiene grandísimas características, pero el fútbol es un deporte colectivo, y si no lo acompañan, si no lo ayudan, si está con un entrenador que, como bien decía Eli, públicamente ha dicho que se conforma con ser tercero, que el Atlético de Madrid cumple los objetivos nada más clasificando a Champions, un entrenador que celebra cuando el rival de la ciudad lo elimina de Champions, un entrenador que nunca hace una autocrítica, un entrenador que fue sumamente exitoso, que se merece un monumento porque le cambió la cara al Atlético de Madrid. Hay que reconocerle muchas cosas a Simeone, pero de manera paralela hay que decir que en los últimos 3 años el equipo se ha estancado. Una inversión sin precedentes en la historia del Atlético de Madrid. Ahora sí tienen capital, tienen inyección de empresas privadas, y aún así se han quedado lejos de los títulos. Es entendible que pierdan una liga contra el Real Madrid y contra el Barcelona. No puede ser, o no les pueden permitir perder una Copa del Rey contra la Real Sociedad, más allá de que haya sido en penales, como bien lo recordaba Eli. Entonces está claro que Julián Álvarez no ha estado contento la temporada pasada, no está contento hoy, y yo creo que lo mejor para todos es que salga. Ahora, no tengo tan claro que vaya a ir al Barcelona, por lo que decía Eli, porque el Barcelona no tiene dinero, porque el Atlético de Madrid lo que menos quiere es reforzar a un rival directo. Yo creo que no va a continuar en el equipo colchonero, y lo más factible es que vaya a Inglaterra, muy factiblemente al Arsenal, y no descarto al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Pues ahí está la apuesta, de José del Valle. Saldremos de dudas si juega o no en el Atlético de Madrid la próxima temporada, el 19 de agosto, que es cuando debuta en Liga el conjunto colchonero, y además lo hace frente al Málaga, que vuelve a la primera división después de 8 años, el conjunto andaluz, y tenemos muchas ganas de que arranque la Liga. Por eso